Hola, bienvenidos a otro episodio del otro podcast. Darle las gracias a Dios que nos permite seguir en pie. Como siempre, trayendo contenido de calidad, hoy nuestro set se engalana. Y en vez de un invitado, tenemos dos invitadas, dos expertas en el tema que vamos a traer. No voy a decir que una medio clase, no voy a decir que otra fue residente cuando yo era interno, no vamos a decir eso. Yo voy a decir que son dos excelentes profesionales, pero con una gran aura, que inspiran paz y tranquilidad donde quiera que van. Y que la vida le ha puesto un trabajo sumamente importante, porque trabajan con niños, y con niños incluso a veces graves. Y eso es un don. Hoy vamos a hablar de los pacientes quemados con las dos invitadas expertas en la materia, la doctora Mercedes Vargas y la doctora Renata Quintana. Bienvenida y muchas gracias, colegas. Buenos días, darte las gracias a ti, a tu audiencia, a todo tu equipo por permitirnos estar aquí contigo. Y yo feliz por estar con mi colega, digo, no solamente mi colega, fue mi profesora, mi maestra, la doctora Renata Quintana. Ya me delataron. Vamos a obviar esa parte, vamos, no se nos caiga la cédula. Chicas, como le dije ahorita, darles las gracias y hoy vamos a tocar un tema muy importante que también tiene mucho desconocimiento, en qué se basa y sobre todo qué hacer y el trabajo que hacen ustedes como profesionales en el área de quemado. Primero vamos a empezar definiendo lo que es la caumatología. Mira, la caumatología es una de las ciencias, nosotras somos cirujanas. La caumatología en realidad es el estudio y la realización para el paciente quemados. ¿Hay que ser cirujano para hacer esa especialidad? Sí, tienes que ser cirujano para Ok. ser caumatólogo. Dicho sea de paso, es importante que tu audiencia sepa que todos los cirujanos están entrenados para ver quemados. Sin embargo, específicamente la caumatología se dedica a los quemados, al igual que los cirujanos plásticos. Ellos también están preparados para ver quemados. Ellos también se entrenan para ver pacientes quemados. La parte reconstructiva. ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál es el nivel de importancia de esa rama? Yo como médico sé que es muy importante, pero para la población. Bueno, para la población en sentido general es importante que sepan que la quemadura es un trauma complejo y que tiene complicaciones a nivel sistémico, tanto de forma aguda como de forma crónica. Por lo tanto, es importante un especialista que esté en conocimiento y en dominio de todas esas situaciones que se puedan presentar para anteponerse a estas y desde el manejo inicial, que es fundamental para una buena evolución del paciente quemado, el manejo en las primeras 24, 48 horas es definitivo para que haya una evolución adecuada, el paciente tenga ese seguimiento y también esté pendiente de que el manejo debe ser integral e interdisciplinario. Y eso es importantísimo, que sea un especialista conocedor de esos aspectos. Yo como médico sé que el paciente quemado, sin importar que tenga comorbilidades, es un paciente complejo, un paciente complicado, Totalmente. es difícil de tratar. Totalmente. ¿Cuáles son los principales desafíos que presentan ustedes como especialistas en pacientes quemados, en pacientes graves? Mira, uno de nuestros principales desafíos, tal y como dice la doctora, lo principal es tú saber qué tú tienes delante de ti, tú saber identificar al paciente. A veces me da mucha pena y tristeza la población por desconocimiento, minimizan mucho al paciente quemado. Ay, doctora, mira, yo le traje un paciente con una quemadita. No hay quemadita. La mínima quemadura puede ser un gran dolor de cabeza para nosotros, sobre todo dependiendo de la agente causal, porque hay diferentes tipos de agente causal. No es lo mismo un paciente que te llegue, quemadura por aceite, por electricidad, por químico, por escaldadura. La evolución de ese paciente no va a ser igual. Si tú no tratas ese paciente, tal y como dice la doctora, desde inicio es un paciente que probablemente tarde más en cicatrizar, tarde más en sanar. Y es un paciente que puede tener diferentes tipos de complicaciones, retracción de la piel, mala cicatrización, etcétera. Porque aquí podemos ver muchos tipos de complicaciones en el paciente. Yo siento también que agrava más el problema el primer contacto
con el sistema de salud? O sea, no siempre llega donde ustedes de primera instancia. No. El referimiento o Sí. la primera atención, entiendo que le falta mucho Mira, entrenamiento todavía. nosotras las dos estamos a nivel en el Sistema Nacional de Salud, que ahí solamente vemos pacientes pediátricos, pero también estamos en la parte privada donde vemos pacientes adultos. Obviamente ya el adulto que llega vía emergencia es un paciente que llega con su seguro o es un paciente que llega privado. Nosotros tenemos un sistema que ahora mismo, por ejemplo, la doctora te mencionó antes de empezar que está de servicio y que ella está esperando un paciente o estamos esperando un paciente en la unidad. Pero ya ese paciente viene referido vía el sistema 911. Entonces, se le debe dar un manejo de inicio a ese paciente. Y ya la doctora entonces le va más o menos diciendo qué hacerle a ese paciente. Pero no me pasa a mí a nivel privado. Cuando menciono a nivel privado, te menciono en una institución. Por ejemplo, el paciente llega y yo soy la que tengo que ir a ver mi paciente. ¿Entiendes? Sí, el manejo, o sea, no hay un protocolo, no hay un protocolo de traslado establecido, y eso dificulta el seguimiento y la evolución, obviamente, del paciente. Nosotros hemos estado impartiendo desde hace varios años en el Centro de Salud Pediátrico donde trabajamos para diferentes centros en diferentes provincias del país. Un curso que es avalado por la International Society of Burn Injury, que es del manejo inicial del paciente quemado, que conlleva precisamente ese manejo cuando llega el paciente al centro de salud en las primeras 24 horas. Como decía al inicio, la quemadura es un trauma y en el centro donde llegue todo el personal, así mismo como tiene que saber qué hace con un paciente que llegue con una fractura de fémur, qué hace con un paciente que llegue con un trauma cerrado de abdomen, tiene que saber qué hacer con una quemadura cuando llega. Algo que siempre yo le hago énfasis en esos entrenamientos, y se lo digo también al paciente y a los familiares de los pacientes, no es solamente la lesión que se ve de forma evidente externamente. Tenemos una implicación a nivel metabólico del sistema inmune, un paciente que está en choque hipovolémico, aunque no lo estemos viendo sangrando, y que las repercusiones se pueden ver bastante tiempo después. Un paciente que tiene un contacto con electricidad y no le vemos más que un punto de entrada, en un mes puede tener un desprendimiento de retina. Entonces, esas son cuestiones de las que toda la ciudadanía debemos estar conscientes para saber que inmediatamente tengamos una situación que implique una quemadura, debemos buscar ayuda y asistencia médica. Un paciente con un 10% de superficie corporal quemada ya tiene, documentado por la evidencia científica, implicaciones a nivel renal. Sí. Perdón, Renata, y no solamente con los familiares de los pacientes, que tú te tienes que sentar, explicarles cuáles son los criterios, porque yo voy a mandar a llamar un equipo. Nuestra lucha constante, y por lo menos yo a nivel privado también, es con los diferentes colegas por los seguros. Por ejemplo, no entienden por qué tú tienes que involucrar al departamento de nutrición en un paciente que ellos entienden que el paciente está consciente, está orientado, está comiendo por sí mismo, porque yo le tengo que dar un aporte calórico extra a ese paciente cuando ellos están viendo que el paciente lo que tiene un 20, un 25%. Y que traga. Y que traga, porque para ellos el paciente está bien, porque está hablando, está comiendo y está consciente. Entonces eso es una lucha constante. Pero hay protocolos. Por eso tenemos las guías de protocolo de la OMS, donde nos avala por qué tú haces un equipo integral, por qué tú trabajas con un equipo en conjunto. Incluso hay implicaciones desde el punto de vista de salud mental. Claro. El paciente, claro. Y urológicos también, porque déjame decirte, por electricidad, sí, siempre hay repercusión cardíaca, déjame decirte, y repercusión del sistema nervioso central también. Que si yo no manejo mi paciente de inicio, a quien yo voy a llamar va a ser a ti. Sí. Para la parte renal. Sí, tiene muchas complicaciones en rhabdomyolis y muchas implicaciones. ¿Qué parámetro yo tomo para decir al momento de evaluar que es una quemadura grave? La extensión, el la agente localización causal, exacto, la localización,
por protocolo, tenemos áreas especiales, por ejemplo, quemaduras en cara se deben de ingresar. Quemaduras en áreas son áreas especiales, cara, extremidades, genitales. Aquí en China, en Rusia, usted tiene que ingresar ese Extremidades paciente. en cualquier parte de la extremidad. Las manos, articulaciones. Okay. Esos son parámetros Son que requieren parámetros. ingreso independientemente de la Sí. superficie quemada y Independientemente, la comorbilidad del paciente. independientemente de la superficie corporal quemada. Yo puedo estar de servicio o llamarme y llegarme un paciente con un 2%. Inmediatamente tiene un área especial, el paciente se debe de dejar ingresado. Las edades extremas de la vida también Niños siempre y van niñas. a meritar internamiento, y cualquier paciente que tenga una comorbilidad, la comorbilidad inmediatamente aumenta los índices de gravedad en los pacientes quemados. Cualquier comorbilidad, sea que el paciente sea falsémico, que sea hipertenso, que sea diabético, que tenga un trastorno renal, todo eso implica que el proceso evolutivo del paciente va a tener otras implicaciones agregadas que no lo tendría en un paciente que inicialmente tiene la lesión y ha estado sano. Entonces, por eso mencionaba hace un momento que no es solamente lo que estamos viendo evidente externamente, que yo diga, bueno, no me parece tan malo o no me parece tan grave, que hay unas implicaciones a nivel de todos los órganos y sistemas del organismo y una respuesta inflamatoria sistémica que persiste y permanece a pesar de que el paciente ya tenga varios días de internamiento. Y eso es importante que estemos conscientes de esos puntos. Nosotros, yo sé que ustedes están actualizadas, pero nosotros como entorno hemos avanzado en esa área. Sí. De hecho, aquí tenemos en conjunto con la doctora Cintia Núñez, una de las pioneras que fueron las que idealizaron el proyecto de banco de piel en el hospital, en la unidad de quemados. ¿Qué es un banco de piel? Bueno, un banco de piel o un banco de tejidos es una institución que se dedica a la recolección de donación, ya sea de piel humana, de cadavérica, de donante cadavérico, de membrana amniótica, que también puede ser utilizado como sustituto dérmico, y también puede utilizarse seno injerto, que es de donantes de otra especie. Todo eso con el fin de tener una cobertura temporal. Siempre la cobertura idónea y definitiva va a ser la propia piel del paciente. Pero muchas veces por la extensión, que es muy grande, o por las condiciones del paciente, no está en la capacidad de poderse hacer ese procedimiento, que es la cobertura definitiva con la propia piel del paciente. Entonces, de manera transitoria, y para mejorar la condición general del paciente y mejorar también las áreas que podemos utilizar del propio paciente como áreas donadoras, pues utilizamos esa cobertura con biológicos de manera temporal. En el Centro Infantil de Quemados, ya desde hace más de 5 años, tenemos funcionando el Banco de Tejidos de la República Dominicana con aval del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes y con las ideas de investigación que surgieron de parte de la doctora Cintia Núñez, de una servidora, y con el apoyo de todo el equipo del Centro Infantil de Quemados y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y con fondos de investigación del Ministerio de Educación Superior, con muy buenos resultados en los pacientes en que se ha utilizado. ¿Mejora esperanza de vida o calidad de vida? O sea, reduce mortalidad. Las dos cosas. O tiempo en internamiento. Las También, dos cosas. Cosas. Tiempo de internamiento, probabilidades de sobreinfección, incluso la parte de la respuesta cicatricial es muchísimo mejor, y la reintegración es más temprana en el paciente que utilizamos. ¿Es muy costoso? Sí. O sea, obviamente se necesita fondos, se necesita un subsidio. Sí, implica costos de recolección y de procesamiento de los tejidos, que debe llevar unos estándares internacionales que deben cumplirse, y también ciertos criterios bioéticos que deben tomarse en cuenta. Dicho sea de paso, en Unión Médica hace ya varios años yo hice un rescate de piel, pero solamente se ha hecho una sola vez en Unión Médica.
Dentro de las complicaciones que podemos ver en un paciente quemado están las infecciones. ¿Qué se toma en cuenta para prevenir infecciones en el paciente quemado? Precisamente, seguir los protocolos de asepsia y antisepsia. Somos muy rigurosos en la unidad, cómo circulamos, cómo entramos el paciente, precisamente para evitar las infecciones, que son una de las primeras complicaciones que tiene el paciente o una de las muchas complicaciones que tiene el quemado. La principal son las infecciones. ¿Qué medidas ustedes aconsejan para evitar la quemadura en el hogar y, por ejemplo, en accidentes de trabajo? Yo entiendo que los niños, que es la mayoría de pacientes que ustedes ven, por lo menos en la parte pública, es por accidente todo. La prevención. Son incidentes más bien, en vez de accidentes. Desafortunadamente, estadísticamente no aquí, en todo el mundo, más de un 85% de los niños y niñas que sufren una lesión por quemadura han estado acompañados de un adulto y ha sido dentro de la casa, que debe ser el ambiente más seguro. Entonces a veces hay detalles que a lo mejor por costumbre o por una cuestión cultural obviamos, pero representan un peligro. Un alambre que esté descompuesto de un abanico, pero lo seguimos conectando así, el abanico. Sí. Sabemos que la nevera le está dando corriente a todo el que va y la abre. Pero la seguimos usando. Y mandamos al niño a que nos busque un vaso de agua en la nevera. Sabemos que nos está dando un olor de la estufa, de que está teniendo un escape o que la conexión no está adecuada. Y la seguimos utilizando. Y venimos a recapacitar cuando ocurre ya la situación de catástrofe. Entonces, y escúchame, Renata, y una de las cosas más comunes y más simples y sencillas que todos pueden realizar de prevención en los hogares: cocinar las hornillas en las esquinas. Y cosas sencillas. Cosas calientes. Café, té, manteles largos, y el niño que está aprendiendo a caminar se va a agarrar de lo primero que encuentre. Si encontró el mantel, lo va a alar y se lo va a vertir encima. ¿Qué tan importante es la parte emocional en el paciente quemado? Totalmente. Desde que el paciente nos llega, ya sea en la unidad donde laboro o ya sea a nivel privado en unión médica, uno de los primeros colegas que yo entro al grupo de trabajo es el psicólogo. ¿Y ustedes? Porque trabajar con niños así... No es fácil. Ahora con lo del carnaval, por ejemplo, yo personalmente tuve unos días muy difíciles. Ustedes tuvieron mucha participación, sí. Incluso la veíamos en la prensa y eso, con ese caso tan lamentable. Tuve unos días difíciles, fueron unos días muy tristes personalmente, y muchas veces por mismo desconocimiento, personas escribiendo en la prensa, en las redes, comentarios inapropiados, que nos afecta. Y no solamente yo, o sea, nosotros somos un equipo. Sí. Donde trabajan muchas personas y somos todos importantes, no solamente la parte quirúrgica es importante, tan importante es la señora de limpieza como el cirujano reconstructivo, y la parte administrativa, porque todos tenemos un papel importante en el paciente quemado. Claro. Con relación a ese caso tan lamentable, desde el punto de vista profesional y de su lugar de trabajo, ¿se tuvo una capacidad de respuesta adecuada? Totalmente. Sí. Desde que nuestro director, que es el doctor Juan Alexis García, ese domingo me avisó que llegaba un paciente, porque primero se nos había avisado que era un paciente, luego que eran 2. Cuando yo llegué a esa emergencia, que encontré 7 pacientes, ahí yo pedí refuerzo y ahí llegó todo el mundo a ayudarme. Incluso personal que estaba de vacaciones. Sí, enfermeras que estaban de vacaciones llegaron, personal del otro lado del hospital llegaron, incluso hasta la propia directora del otro lado del hospital, la doctora Alicia Rivas, llegó a ayudarnos. Sí, que es cirujana también. O sea, ahí llegó todo el mundo a ayudarnos. Puso catéter y todo al paciente. ¿Por qué yo no veo a nivel privado, si en otras áreas tenemos que el último resonador, que la última máquina de diálisis, que la mejor área de cateterismo, por qué yo no veo a nivel privado en ningún centro, no donde elaboramos tú y yo, una unidad de quemado tan completa como por ejemplo la del Hospital de Niños?
Bueno, tal vez porque no se ha idealizado el proyecto, puede ser una causa. Tal vez porque no le sea factible en ciertos puntos económicos, rentabilidad. Pues sí, ese es un aspecto principal. Una unidad de quemados, un centro de quemados es un centro de cuidado intensivo. Todos los pacientes que están ahí son pacientes que están en terapias intensivas. Junto con el cáncer, la otra patología que es más costosa, el manejo, es la quemadura. Entonces, la implicación de tiempo, esfuerzo, costos, requerimiento de personal. Que no es cualquier personal. Personal que hay que invertir en su entrenamiento y en su formación continua. Dedicación. Y además de eso requiere también habilidades y destrezas que puede tener cualquier profesional de la salud, pero que se necesitan específicamente para trabajar con un tipo de pacientes cuyo internamiento puede ser muy prolongado. Entonces, tanto el personal de salud como el personal administrativo y de las diferentes áreas que estén involucrados en el manejo de esa institución, de ese centro, tienen que desarrollar. Entonces, probablemente por eso, por los retos y las implicaciones que tienen, probablemente no hayamos visto eso de manera concreta en los centros privados de salud a nivel nacional, aunque sí tenemos en muchos centros privados personas que tienen el entrenamiento, el experticio y la capacidad, pero lo ideal sería, sobre todo en el área del Cibao, que para los adultos también tengamos una unidad propia de adultos. Tengamos una unidad. No tenemos. Porque la No que está en tenemos. Santo Domingo solamente tiene 10, 11 camas y ni siquiera es suficiente para la población de ellos el per Gran se. Santo Domingo. De hecho, hemos tenido casos, no sé si tú recuerdas, hace varios años que hubo una explosión en Licey. Hubieron adultos En la planta de involucrados gas. en la planta Sí. de gas a las 6 de la mañana, hubieron adultos involucrados y hubieron niños. A mí me llegaron adultos en Unión Médica y en el Hospital de Niños porque yo era la que estaba de servicio en la unidad de quemado del Hospital de Niños. A mi colega, la doctora Cintia Núñez, le llegaron en el HOMS. Y así nos fuimos repartiendo. Obviamente esos pacientes se derivaron a Santo Domingo, a la unidad de quemado de Santo Domingo. Pero yo personalmente, y siempre lo he dicho, la región norte necesita urgentemente una unidad de quemados de adultos. Sí, eso ha aquí sido para nosotros, para la una población de debilidad del nosotros. sistema Nosotros tenemos incluso por cuestiones estratégicas, desde el punto de vista de logística, tenemos zonas francas, parques industriales, aeropuerto a 20 minutos, puertos, la cantidad de estaciones de combustible, estaciones de gas, combustible, gasolina. universidades con gran entrada y densidad de población circulando diariamente, y en cualquiera de esos lugares puede suceder una situación Y la parte minera también, que no en implique- Santiago, pero la pero- parte minera pero es cerca. del Cibao. es del Cibao. Entonces, por todas esas razones, estratégicamente y logísticamente es necesario que aquí tengamos un centro de quemados de adultos. Ahora vamos a una dinámica de preguntas que nos hacen nuestros seguidores con respuestas cortas. Esta pregunta la iba a hacer yo, pero ya coincidimos. se- coincidió con una de tus... Pregunta de tu Ariani. Me dijeron que para la quemadura funciona la salsa roja y el huevo y la pasta de dientes. Eso es una costumbre muy... Mira, a nosotros nos llegan pacientes con salsa... Con salsa roja. Con salsa de tomate, cachú, huevo, Pasta la dental. cara de huevo, pasta dental, Tinta de lapicero, sábila, vinagre. azul de metileno, la papa. Cuando un paciente se queme, independientemente, usted lo que tiene que hacer, lavar bien el paciente y llevarlo a una emergencia. Que lo evalúe un especialista. Punto. Eso complica más el momento Claro de que poder sí. Totalmente. limpiar. Puede profundizar la lesión. Pueden pasar dos cosas. Que se infecte, porque eso es material que no es manejado con ningún criterio de asepsia y antisepsia. Y otra cosa, que provoque profundización de la lesión. Sobre todo en lesiones que son por químicos, que la gente a veces trata de poner algo que sea, que contrarrestre, pero
lo que se produce es una lesión exotérmica. Entonces hay quemadura por dos causas, por el químico y por el calor de la reacción. Echarle agua simplemente. Si es un área pequeña, echar agua, cubrir con un paño limpio y ir llevar a la emergencia. Pregunta Rocío, ¿cómo podemos lograr una buena higiene con quemaduras en zonas húmedas del cuerpo? ¿Cómo podemos lograr una buena higiene? Sí, pero imagino tiene que decirme específicamente qué zona, si la lesión está cubierta, que si está cerca Probablemente boca se estará refiriendo a zonas cerca de áreas mucosas. Sí, que de las usualmente mucosas. Todas esas lesiones implican internamiento, no son lesiones que se pueden manejar en una casa. porque esas son áreas especiales. Si es área genital, es área especial. Si es área cerca de la mucosa oral o en la boca, adentro es área especial y el manejo debe ser ingresado en un centro de salud. Pregunta Melanie, ¿qué prevención rápida se puede hacer para evitar un efecto tan desgarrador como el ataque con ácido del diablo? Esa persona que la rocea en el momento. ¿Agua también? Agua. Echarle y rociarle agua hasta que por lo menos 2 o 3 horas, hasta que pueda llegar a un centro de salud. Cuando es con químico, mientras más se irrigue, mejor. Que hasta que el paciente alivie o disminuya el dolor y tan pronto se pueda recurrir a un centro de salud mejor, pero bastante irrigación con agua en el área afectada. Bien, muchas dudas aclaradas, muchos consejos. ¿Dónde pueden contar con su servicio nuestros seguidores? Mercedes está allá en Unión. Yo estoy en Unión Médica, en la Torre A607, y estoy en la unidad de quemados, doctora Telma Rosario, a sus órdenes. Renata, ¿dónde Vale, pueden? estamos en el Centro Infantil de Quemados doctora Telma Rosario, aquí en la ciudad de Santiago, que es un centro de referencia nacional para pacientes con quemaduras. Y estamos también en Clínica Coromina, a sus órdenes. Bien, ya saben, este es un tema que tiene muchísimas cosas de qué hablar, pero quisimos hoy dar algunos conceptos básicos de qué es la especialidad y qué hay que hacer al momento de una quemadura. Esperemos que no tengan la necesidad de ver un paciente quemado. Esto es todo por este episodio, el otro podcast.